Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría poder estar nuevamente en otro jueves del saber. Seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran conectados, a los que se van a conectar, a todos aquellos que nos van a estar mirando por el internet. Seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis. Dios les bendiga, y ante todo les voy a rogar a nuestro querido hermano Roberto Vanguero que se mantenga orando. Hemos tenido algunas dificultades con el internet y eso, y necesitamos sus oraciones. Para comenzar el estudio, pues yo voy a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú tienes lindas y maravillosas palabras para tu pueblo, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera, y a ti te ha placido, Señor, que este estudio bíblico se realice cada jueves, Dios mío, que nuestra iglesia tenga la bendición, Dios, de poder estudiar tu palabra cada semana. Te doy muchas gracias por eso, Señor, por este inmenso privilegio. Gracias te doy, Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Y terminamos de leer el capítulo 1. Hemos dicho muchas cosas acerca de este capítulo 1. Hemos dicho que vienen todas las salutaciones, que podemos descubrir quién es el autor del libro de Apocalipsis. Pero lo más importante, entre las cosas importantes que hemos dicho, es que el primer mensaje que Dios le da a la iglesia es que el Señor viene. Y volvamos a leerlo porque dijimos que vamos a ver todas las condiciones previas a la venida del Señor, porque muchos hermanos han estado llamando y otras personas han estado hablando acerca de que el Señor ya está a punto de venir en las nubes, y hemos querido tratar este tiempo previo a la venida del Señor. Y vamos a volver en el capítulo 1 sobre el verso 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Y estamos en el verso 7, donde dice: el Señor viene. Pues ese es el primer mensaje a la iglesia: el Señor viene. Pero hay algo que quisiéramos aclarar en esta preciosa noche, y es que el apóstol Pablo está diciendo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y estamos hablando del anticristo. Dice: no va a venir el Señor hasta que primero haya un tiempo de apostasía tremendo. Haya un tiempo de apostasía. Y hermanos, queremos aclarar qué quiere decir la palabra apostasía. La palabra apostasía quiere decir volverse de. Apostatar de la fe quiere decir: usted ha estado en la fe verdadera y usted se va a volver atrás. Usted va a comenzar a creer en el espiritismo, en todo lo esotérico, o en otras cosas, otras filosofías, en dioses falsos. Usted va a comenzar a dejar la enseñanza verdadera. Incluso más adelante vamos a ver cómo el anticristo se trata de un apóstata, de una persona que estuvo en el camino verdadero y dejó la enseñanza saludable, dejó la doctrina verdadera, dejó al Señor Jesús por querer ser igual a Dios. Entonces, ¿qué momento histórico está viviendo la iglesia? ¿En qué tiempo de la historia estamos? Si el anticristo no se ha manifestado, y dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ya en tiempos del apóstol Juan, en tiempos que Juan escribe el Apocalipsis, vamos a darnos cuenta de algo. Vamos a caer en cuenta de en qué tiempo estamos viviendo y desde cuándo estamos viviendo en ese tiempo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, a partir del verso 18 y 19. Dice el apóstol: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando estudiamos en clases anteriores, estuvimos diciendo que el apóstol Juan decía en este capítulo 1 de Apocalipsis las cosas que han de suceder pronto. Y aquí en la primera carta de Juan está diciendo, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso yo le decía, no podemos dejar las profecías de Apocalipsis, no podemos dejar el libro de Apocalipsis para nuestra generación y para las generaciones que vendrán hasta que Cristo venga. Dijimos que ya se comenzó a cumplir, ya comenzó a echar a andar en el tiempo, pues, las profecías bíblicas. Dice aquí el apóstol Juan, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, quienes, por eso le estaba explicando que la apostasía es conocer la doctrina verdadera y volverse atrás y comenzar prácticas que no le agradan a Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y esta es la apostasía. El tiempo, ya desde tiempos del apóstol Juan, estamos viviendo tiempos de ¿qué? De apostasía. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Hemos conocido, usted puede comenzar a pensar en cuántas personas usted conoce, que un día estuvieron clamando al Señor, que un día estuvieron en puestos de liderazgo dentro de la iglesia y que hoy, hermano, están irreconocibles. Ya usted los ve y usted dice, no es posible que esta persona alguna vez haya amado al Señor. ¿Cuántas personas conocemos en esta triste condición? Pero eso, cuando lo analizamos a este nivel tan básico, a nivel de la base de lo que estamos hablando, de una iglesia local, de una persona que un día fue cristiana y apostató, y uno lo ve, pero sin mucha relevancia. Ahora, cuando usted lo lleva a niveles de gobierno, a niveles de gobiernos, a nivel de gobierno de organizaciones internacionales, de personas que fueron cristianas alguna vez y comienzan a aprobar leyes que van en contra de los principios cristianos, entonces allí la cosa se pone fuerte. Allí la cosa se pone muy fuerte porque ya esta apostasía va cogiendo niveles y va tomando niveles y va tomando unos niveles, hermanos, que terminan por la destrucción de la iglesia, si le fuera posible, y por la destrucción de la moral, de la sociedad. Y esto es lo que vamos a comenzar a ver. Dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y en este verso, espíritu es con minúscula. Se trata del espíritu del hombre o del espíritu del anticristo. Y es a donde yo quiero llegar en esta noche, que el anticristo es una cosa y el espíritu del anticristo es otra.
Muchas veces hemos escuchado maestros bíblicos, teólogos, decir que el anticristo es un sistema. No. El anticristo va a ser una persona real, un humano, nacido de un hombre y de una mujer, nacido en una región específica con un número de ID, una persona tal y como nosotros. Pero el espíritu del anticristo, que en tiempos de Juan ya estaba en operación, vamos a ver qué es. Eso es lo que vamos a ver, porque recuerden que estamos estudiando qué momento histórico nos está tocando vivir, en qué momento de la profecía bíblica estamos viviendo. Realmente no se ha manifestado el anticristo. No sabemos si es en nuestra generación, si es en la generación que viene. No sabemos quién es ni quién será, pero sí sabemos algo. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos de falsos maestros. Estamos viviendo tiempos de falsos cristos. Estamos viviendo tiempos de guerra, de rumores de guerra, de epidemia. Esto estamos viviendo, pero vamos a ir un poco más, porque si algo está sucediendo. Las condiciones para que surja, para que aparezca y se manifieste el anticristo están creadas. Y esto es lo que yo quiero en la noche de hoy, que nosotros tratemos y veamos por qué. Y así podemos ubicarnos. Dijimos desde antes de que nosotros naciéramos, desde que el apóstol Juan estaba vivo. Mire lo que está diciendo: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Y ya le dije, espíritu viene en minúscula, que se puede referir al espíritu del hombre, porque el hombre tiene un espíritu, no al Espíritu Santo o al espíritu del anticristo. Fíjese, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Una de las herejías más grandes que tuvo que enfrentar la iglesia desde sus comienzos fue el gnosticismo. El gnosticismo planteaba que Jesucristo parecía humano, tenía como forma humana, pero que no era un humano real. Esto es una filosofía, una doctrina que a lo largo de los siglos se ha transformado, y es un tipo de espiritismo. Muchas personas piensan el espíritu de Cristo, y eso también vamos a verlo en esta noche. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, y ahora, como le estoy diciendo, espíritu se está refiriendo a persona. A persona. Todas aquellas personas que le dicen a usted: sí, Jesucristo fue un hombre verdadero, un hombre como usted y como yo, es de Dios. Conoce a Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Está oyendo? Ya en tiempos del apóstol Juan, pues estaba el espíritu del anticristo, estaba manifestándose, estaba tratando con las personas, estaba haciendo su obra maléfica. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto sucede cuando la iglesia es prácticamente los apóstoles y los discípulos, cuando la iglesia era bien pequeñita en el mundo, y la iglesia venció al espíritu del anticristo y lo ha vencido, y al anticristo lo va a vencer el Señor. Dice que lo va a matar con el resplandor
de su venida. Ahora, ¿qué es el anticristo? Pues el anticristo son los sistemas filosóficos del mundo que son anticristianos. Todos los sistemas filosóficos, religiosos y económicos del mundo que van contra las leyes del cristianismo, contra las leyes de Dios, contienen el espíritu del anticristo. Podemos decir de esto la teoría de la evolución, cuando se nos enseña que el hombre surgió del mono y no que Dios creó al hombre, que el hombre surge del mono y evoluciona y todas estas cosas. Bueno, yo no sé quién nació del mono, pero a mí, yo vengo de Adán, hijo de Dios. El humanismo que pone al hombre como el eje principal de todas las cosas es el hombre queriendo ser Dios, queriendo llegar a ser Dios, queriendo tener la sabiduría, ser omnipotente, ser omnipresente, el hombre queriendo tener todos los atributos divinos. Pues eso contiene el sistema del anticristo, el espíritu del anticristo. Algunos sistemas religiosos como el Islam, el judaísmo, el catolicismo romano, los testigos de Jehová, muchísimos sistemas religiosos, hermano, tienen el sistema del anticristo. Mire, el materialismo dialéctico, todo el comunismo, todo el sistema económico, todo sistema económico que no incluye a Dios, que incluye la pobreza extrema, el hombre sumido en la miseria más grande. Bueno, pues eso tiene el espíritu del anticristo. De alguna forma el espíritu del anticristo se ha infiltrado también en la iglesia. Personas, grupos de personas que han decidido aún dentro de la iglesia mantener un sistema de vida, un estilo de vida pues económico o en lo moral diferente a los principios del Señor, pues también tienen el espíritu del anticristo. El anticristo como tal no es una filosofía, es una persona de carne y hueso. Ahora, el espíritu del anticristo son todas las filosofías que no contienen los principios cristianos. No contienen los principios cristianos. ¿En qué condiciones estará el mundo para que aparezca el anticristo? ¿En qué condiciones, hermano? ¿Cómo estará este mundo para que aparezca el anticristo? Y vamos a buscar en el libro de Daniel, el capítulo 12, el verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjese, dice el profeta Daniel que en los últimos tiempos, se está refiriendo a este texto porque dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Y yo quisiera que nosotros analizáramos este texto, porque mira, dice que en el tiempo del fin, este último, el inciso B de este texto dice: muchos correrán de aquí para allá. Cuando dice muchos correrán de aquí para allá, hermanos, en tiempos de Daniel no existían los aviones, no existían los ferrocarriles, no existían los barcos de vapor, no existían los cohetes que iban a la luna. Y si nosotros encendemos ahora mismo las noticias, la televisión, vamos a ver reporteros de aquí a Estados Unidos, en todos los lugares del mundo, corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros vamos a ver, ahora tenemos la pandemia, pero aquí mismo en la ciudad de Orlando, donde estamos nosotros, destino turístico por los parques, hemos visto personas del mundo entero. Si usted entra a Disney, si usted entra a Universal Studios, usted va a conocer personas del mundo entero. ¿Pero por qué? ¿Cómo el profeta Daniel sabía que iba a haber un tiempo en el futuro
donde las personas podrían estar haciendo todos estos largos viajes, porque lo dice, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, iba a aumentar la sabiduría de los hombres. Pudiéramos pensar cuánto ha cambiado el mundo desde el tiempo de Daniel, desde el tiempo de Jesús, a partir de cuando esto comienza a suceder, hermanos. Miren, en la medida que se acerca la venida del Señor, los días comienzan a cortarse y los eventos comienzan a ser, las cosas van a ser más rápidas cada día. Y esto lo voy a demostrar por medio de la historia en esta noche. Por medio de la historia, usted va a ver acontecimientos que no existían, que Daniel no tenía por qué saber. Miren, en el siglo XIX y en el siglo XX ocurrió algo tremendo. Vamos a ver en estos dos siglos un aceleramiento tal en el conocimiento de las ciencias como no hubo en los 18 siglos anteriores, 1800 años antes. Y aún más que eso, porque Daniel escribió, mire hermano, más de 2000 años, mucho más de 2000 años, y no había pasado tal aceleramiento. Veamos, por ejemplo, en los medios de transporte, que es lo que estamos viendo que dice Daniel, que las personas van a correr de aquí para allá. En 1830 se construye el primer ferrocarril, siglo XIX. En 1886 se construye el primer automóvil, siglo XIX. En 1903 el primer aeroplano es construido, siglo XX. 1807 se construye el primer barco a vapor, siglo XIX. El hombre por tierra en tiempos de Jesús y en tiempos de Daniel no podía ir más rápido que la velocidad de los caballos. Era lo más rápido que el hombre podía andar. Y vemos que en el siglo XIX y el siglo XX fueron dos siglos de aceleramiento. Y eso sí, y todavía no hemos llegado al siglo XXI, las cosas que están sucediendo. De una zona a otra, cuando las personas necesitaban viajar, pues con los barcos de vela, eso era meses y meses. En 1936 se construye la primera computadora programable. Fue en 1936, siglo XX. En 1866 se construye el primer teléfono. En 1973 ocurre la primera llamada por teléfono celular. Y mire lo que estamos haciendo nosotros hoy, siglo XXI. Por el teléfono celular, usted me está viendo. Usted me está viendo. Y si queremos podemos hablar cara a cara. El conocimiento aumenta en todas las áreas del saber. También en las escrituras. El conocimiento sobre los tiempos finales, sobre las profecías de Apocalipsis y Daniel también se está abriendo. El hombre cada vez puede descifrar con más facilidad los tiempos que estamos viviendo y las profecías bíblicas, pero así también hay cada día más personas que no quieren estudiar la palabra de Dios, que no quieren saber la verdad del evangelio, que quieren creer cualquier cosa que las personas le digan. Surgen cada día más falsos maestros que, no queriendo estudiar, quieren enseñar lo que les viene a la mente o lo que interpretan según su capacidad. Si viajamos por el mundo, simplemente ponemos la televisión, las noticias, nos daremos cuenta que las fuerzas políticas y los desastres naturales están haciendo del mundo moderno un lugar muy inestable y peligroso. Ponga la noticia. El siglo pasado pudo ver 2 guerras mundiales y varios conflictos. Aumenta cada día el terrorismo internacional. Cada día el terrorismo crece. Hermano, lo que se ha visto en los últimos tiempos aquí, todos esos saqueos, todas esas protestas, que lejos de ser protestas son actos vandálicos, actos de terrorismo donde han perdido la vida personas, antifas
que está aquí en Estados Unidos, bueno, pues todo eso es terrorismo y se incrementa cada día más. Cada día más se incrementa. Y estamos hablando de cuál es el momento en el momento histórico que estamos viviendo dentro de la profecía bíblica. Daniel está diciendo que las personas correrán de aquí para allá y que la ciencia va a aumentar, ¿verdad? Y para los tiempos del fin. Está diciendo Pablo que no va a venir Cristo sin que antes venga la apostasía, y después de la apostasía se va a manifestar el anticristo. Pero para que se manifieste el anticristo, para que el mundo necesite tener un monarca, un presidente, alguien que lo dirija a nivel planetario, ¿cómo tiene que estar el planeta, hermano? ¿Qué tiene que suceder para que todos los príncipes de la tierra, para que todos los gobernantes, para que todos los sistemas de gobierno de todos los países digan: vamos a unir la sabiduría de todos nosotros a ver si encontramos una solución a tanto caos? Y hay algo que el Señor dijo en Mateo, ya cuando Él está hablando, Mateo 24 o 25, dice: donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, cuando ustedes vean todas estas señales, sepan que el tiempo está cerca. Cuando ustedes vean que el mundo entra en caos, sepan que está al manifestarse este personaje del que vamos a estar hablando, sus características. Ahora estamos hablando las características que tiene que tener el mundo para que se manifieste un personaje tal. Porque le voy a decir, ningún gobernante, ningún país quiere una injerencia. Ningún país quiere que otro venga a dictarle sus leyes. Es normal, es natural. Todos los países a lo largo de la historia han querido tener su gobierno, han querido tener sus leyes, han querido tener su moneda, su sistema económico, han querido tener su ejército. ¿Y qué tiene algo tan grande tiene que suceder para que todos los países estén de acuerdo y digan: necesitamos unirlo todo? Porque separados no vamos a poder solucionar la gravedad de este caos. Y estábamos diciendo que si vemos las noticias nos damos cuenta que el mundo moderno está cada vez más inestable y cada vez más peligroso. Aumentan los desastres naturales, aumenta el terrorismo, temblores, incendios, inundaciones, terremotos, tornados, tormenta. El clima está amenazando la tierra. Es como si la naturaleza se rebelara contra los horrores del pecado que se comete en el mundo. Juan predice que veríamos a la humanidad tratar de destruir el planeta. Y vamos a leer este texto bíblico, hermano. Juan, en el Apocalipsis, voy a buscarle el texto. En Apocalipsis, Juan dice que el hombre, muchos hombres, algunos hombres, van a tratar de destruir el planeta. Y mire, esto está en Apocalipsis 11:18. Dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir. Mira, hermano, a veces un texto bíblico dice muchas cosas. Un solo texto como este de Apocalipsis 11:18 dice tantas cosas, pero yo me voy a referir porque tenemos que entender, entender que debemos escudriñar la Escritura para poder encontrar los detalles, hermano, para que usted pueda armar el rompecabezas, para que usted pueda interpretar los tiempos. Dice este último pedacito del texto, dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. De destruir, dice que cuando el Señor venga, dice que Él viene y Él trae nuestro galardón.
estemos vivos o muertos, cuando la venida del Señor, el Señor viene a galardonar a los fieles, a los que resistieron. Mira, hermano, ser cristiano en estos tiempos es una tarea dura. Es una tarea difícil. Cada día es más difícil ser cristiano y permanecer en la verdad y vivir en la Biblia, en la Escritura, en la oración. Si usted está viviendo una vida orando y si usted está viviendo una vida estudiando la palabra de Dios a profundidad, pues usted es bienaventurado, porque cada día estamos más bombardeados por el sistema del anticristo, por los sistemas, por tantas cosas que hay en la televisión, en las redes sociales. Mire, y otra cosa, estamos viendo que el apóstol Pablo nos da un detalle acerca de los tiempos finales. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, él nos habla cómo serán estos hombres. Estos hombres de los cuales está diciendo el apóstol Juan en el capítulo 11 de Apocalipsis, que él está diciendo que el Señor va a venir a destruir a los que destruyen el planeta, a los que destruyen la tierra. Bueno, pues estos hombres, vamos a ver cómo van a ser los hombres de los últimos tiempos. Y entonces usted va a poder ubicarse si realmente nosotros estamos viviendo tiempos de apostasía y tiempo previo a que aparezca el anticristo. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Mire, hermano, nosotros deberíamos aprender este texto de memoria. Si no lográramos aprenderlo de memoria, tenerlo en nuestro celular, en nuestra laptop, en nuestro televisor inteligente, copiarlo en un papel y pegarlo en la pared, porque nosotros estamos mirando muchas veces los textos bíblicos con mucha simplicidad y nosotros estamos buscando dentro de la iglesia, alrededor de nuestros vecinos, nuestra familia y en nuestro trabajo, este tipo de personas. Pero ahora yo le invito a que usted analice, a que usted piense, ¿qué sucede si el mundo se queda en manos de gobernantes como estos hombres? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos generales, capitanes, personas que dirigen los ejércitos a nivel mundial usted conoce que sean cristianos? ¿Y cuántos usted conoce que tienen las características de los hombres de los últimos tiempos, de los cuales Pablo nos está hablando? Hermanos, el mundo va en picada. La iglesia tiene que despertar. No es que la iglesia debe despertar, tiene que despertar. La iglesia tiene que dejar el sueño. La iglesia debe dejar de estar entretenida en todo lo que este mundo está ofreciendo, como Netflix, como tantas cosas. Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y si usted no está consciente de lo que está sucediendo y tiene hijos, mírelo por favor.
y pregúntese en qué mundo van a crecer. Porque una sola cosa el Señor le prometió en todos estos tiempos a la iglesia: va a estar con nosotros todos los días hasta el fin y nos va a librar de la ola de muerte que viene sobre el mundo entero. Si la iglesia no despierta, si la iglesia no cumple su cometido, ¿cómo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vienen? ¿Usted ha pensado? Porque el mundo se está cayendo a pedazos, pero la iglesia no. La iglesia reina sobre las naciones de la tierra. Dios está con la iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor tiene ejércitos de ángeles peleando por su pueblo. Pero esto está a la disposición de los hijos de Dios que están allí buscando la presencia de Dios, que están escudriñando las Escrituras. Hermano, no hay otra forma que usted conozca la verdad de Dios si no es escudriñando las Escrituras. Durante siglos, el hombre solo podía lanzar flechas y balas de cañón, pero en la actualidad, el mundo tiene armas que pueden destruir completamente al planeta. ¿Aumentó la ciencia o no aumentó? ¿Aumentó la ciencia? Aumentó la ciencia. El hombre tendrá gran responsabilidad en los eventos finales, hermano, porque hay muchas de las cosas que están descritas en Apocalipsis que tienen que ver con armamentos y que tienen que ver con el hombre, no con Dios, con el hombre. Satanás está trabajando para destruir la tierra. Él está trabajando para destruir la tierra para que nadie se salve, para tratar que la mayor cantidad de personas se pierda. Pero hermano, en muchas ocasiones la maldad del hombre es tan grande, hermano, que compite. No se equivoquen. Muchas veces hay hombres que la maldad es tan grande como la de un demonio, que se le ocurren cosas, hombres capaces de pensar en perversidades tales, en cosas terribles, hermano, en la muerte, en la guerra, en tantas cosas. El hombre va a dar cuenta a Dios. Los hombres que provocaron tanto daño a la humanidad y aún están por provocar más, son hombres perversos de los que nos está alertando el apóstol Pablo. La sociedad moderna cada día se derrumba. Si conversamos con los ancianos, hoy estuve conversando con una hermana y yo le decía: hermano, ¿usted recuerda su niñez? ¿Usted recuerda su adolescencia, su juventud? Y con tanto anhelo, con tanto cariño, cómo se vivía más en santidad y más cerca de Dios que en estos tiempos. Si solo observamos nuestra niñez, nuestra adolescencia, nos daremos cuenta a qué velocidad se está destruyendo la sociedad y cuántas cosas que para nosotros eran prohibidas están libres hoy al alcance de nuestros jóvenes. Pueden hacerlo. Cosas en las que nosotros ni pensábamos, hermano. Cosas que no venían a la mente, no subían al corazón nuestro. Para los jóvenes es normal, aún en las escuelas se los enseñan. Y yo me quedo espantada cuando yo escucho algunas conversaciones y me entero de algunas cosas que los jóvenes han estado hablando. Y yo digo: Señor, pero yo me consideraba una pecadora y me considero que fui y soy una pecadora arrepentida, pero a mi mente no podía venir tanta maldad, tanto pecado a edades tan tempranas. Nos daremos cuenta a qué velocidad se está destruyendo la sociedad. Es tremendo. Fíjese, en los días de Noé, la degradación moral provocó una inundación. En los días de Lot, tanta degradación moral provocó la destrucción de 2 ciudades. Y mire lo que está diciendo el Señor aquí en Lucas 17, del 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hermanos. Estamos hablando de que el mundo va a pasar un caos, una crisis económica, algo va a suceder, que los países se van a poner de acuerdo para encontrar una solución y la van a encontrar temporalmente y van a estar tranquilos, van a estar como en los días de Lot, comiendo, comprando, vendiendo, plantando. Va a ser un momento de gloria para el mundo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Miren, estamos determinando el tiempo que estamos viviendo, y hemos dicho que desde tiempos del apóstol Juan, el espíritu del anticristo está en el mundo, no el anticristo. El anticristo va a ser un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Estamos diciendo que antes de que se aparezca el anticristo, se manifieste, va a haber la apostasía. Que la apostasía es que muchos van a abandonar la fe verdadera y van a comenzar prácticas que no le agradan a Dios, de todo tipo, tanto espiritualmente como moralmente, como físicamente, económicamente. Van a comenzar a practicar cosas que no le agradan a Dios, y esta es la apostasía por el espíritu del anticristo. Pero dice, fíjese lo que dice Primera de Timoteo que va a suceder. Fíjese lo que va a suceder en los últimos tiempos. Dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano, como está la moral en estos días, como está viviendo el mundo donde nos ha tocado, provocará el hombre la ira de Dios. El crecimiento del espiritismo es tan grande, hermanos. El crecimiento de lo esotérico, de aquello que de lo que no se conoce, de los espíritus, usted entra a Netflix y usted va a encontrar de vampiros hasta cazadores de vampiros, demonios que le entran por la boca a las personas, que le salen por los ojos y por la nariz, que le entran por el estómago. Hermanos, cuántas cosas. Y si quiere un ejemplo, si usted quiere un ejemplo clásico, moderno, le voy a dar el ejemplo de Harry Potter. Y yo le voy a decir, yo visité Universal Studios y yo fui a la atracción de Harry Potter. Y yo me arrepiento en el nombre de Jesús de haberlo hecho. Yo me arrepiento. Y yo estoy llamando a la iglesia. Yo estoy haciendo un llamado a la iglesia, hermano. Porque todo eso que nosotros estamos viendo se llama espíritu del anticristo. Y se llama espíritu de los hombres engañadores de los últimos días. Porque todo eso tiene magia, espiritismo, esoterismo y todo lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces la iglesia, los que nos llamamos cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, muchos hermanos prefieren ver una película, ver una serie acerca de estas cosas que escuchar una predicación, un estudio bíblico, un tiempo de oración. Es real, hermano. Y voy a volver a leer el texto. Dice Primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo nos está alertando
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahora voy a hablar de algo más. Hay hermanos y hay personas, y no voy a decir solo hermanos, el mundo quiere hablar con los muertos. El mundo, las personas se sienten solas. Cada vez tenemos más situaciones económicas, más situaciones difíciles de matrimonio, de distintos tipos, con los hijos, con los trabajos, y las personas se sienten solas y añoran los días de su infancia y recuerdan al abuelito o a la abuelita y ya está fallecido y quieren hablar con ellos para oír un consejo. El consejo usted lo tiene en la Biblia, hermano. Usted no está solo. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios que lo acompaña y no lo deja nunca. Usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene un Cristo a la diestra del Padre intercediendo todo el tiempo por usted. Fíjese, en cualquier página, en cualquier lugar que abrimos en el internet o miramos en la televisión, encontramos series, películas, programas de predicciones. Todo lo que tiene que ver con el espiritismo, con el conversar con los muertos, con querer saber el futuro. Todo esto está aumentando de una manera vertiginosa. ¿Qué velocidad lleva esto, hermano? ¿Qué velocidad lleva esto? Ya dijimos que Harry Potter es un buen ejemplo de eso. El mundo entero viene a ver aquí. Pero por otro lado, hay una buena noticia. Hay una buenísima noticia. El internet está sirviendo para que el mundo entero sea evangelizado. Porque de algo tan malo como una pandemia, como el COVID-19, le voy a decir algo, ha surgido algo tan bueno que los predicadores, los maestros, los pastores hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que encontrar un espacio en internet para poder traer nuestros mensajes. Y cuando usted se conecta, usted está viendo yo veo a veces reproducciones que yo digo, yo no conozco tantas personas y están de los 4 puntos cardinales, hermano, de cualquier lugar del mundo que se hable español, usted puede oírme. Pero están tantos pastores, tantos evangelistas en todos los idiomas, llegando a todos los lugares para que este evangelio sea predicado a toda lengua, a todo país, a toda etnia. Hermano, y si hay un lugar donde no hay internet, pues las iglesias están mandando misioneros, están mandando libros, están mandando memorias, están mandando grabaciones de todo lo que la iglesia está haciendo y se está predicando este evangelio a toda criatura, como es mandamiento del Señor. Y está llegando, sí, en los tiempos finales va a haber un crecimiento de la ciencia, va a haber un crecimiento del espiritismo, va a haber un crecimiento de la apostasía, va a haber caos, pero va a haber Espíritu Santo, va a haber iglesia poderosa. El Señor va a derramar una unción fresca sobre la iglesia, va a haber avivamiento. Levántate tú que duermes y dile al Señor, en estos días de caos, en estos días de apostasía, en estos días de tanta confusión, úsame, Señor. Úsame, despiértate, iglesia, apártate del televisor, apártate de la pornografía, apártate de Netflix, apártate de todo lo que no le agrada a Dios, apártate del espiritismo, apártate de todo lo que entretiene y levántate y predica el evangelio, que hay un Cristo grande que te está esperando para ungirte de una manera poderosa. Y tú vas a poder predicar este evangelio. El evangelio está llegando al mundo a través del internet, hermano. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. El crecimiento del saber, la inestabilidad, la degradación moral, el explosivo interés por la brujería, la hechicería, la adivinación, la comunicación con los muertos, dan testimonio de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de apostasía. Es una crisis mundial debido a todo lo que antes hemos hablado, lo que va a poner al mundo en una situación en la que va a aparecer el personaje del que hemos estado hablando.
No sabemos qué crisis será la que pondrá al mundo en una situación de caos total. Puede ser un ataque terrorista, una catástrofe natural, un colapso económico importante que abarque a todos los países, un accidente químico, un ataque biológico entre las distintas potencias. No sabemos qué va a ocasionar la tribulación, la gran tribulación, hermano. También pudiera ser una combinación de todos estos desastres. Puede ser una combinación de esto. El hombre está tan perverso, el hombre de los últimos tiempos, como dice Pablo, es tan malo que cualquier cosa puede pasar. En medio de las tribulaciones, los líderes mundiales van a luchar con muchas calamidades, pero la iglesia va a tener un resurgir, la iglesia va a tener un avivamiento, el Espíritu Santo va a estar de una manera muy potente sobre la iglesia, ayudando a la evangelización del mundo, para que más cantidad de almas se salven. Eso, la Biblia habla, mire hermano, la Biblia habla de que en los últimos tiempos va a haber un gobierno diferente, un gobierno mundial. Y sabemos, ahora, la humanidad ha conocido a lo largo de la historia diferentes sistemas de gobierno. La humanidad conoció la teocracia, de lo que hemos hablado en la Biblia, que Dios guiaba al pueblo. La humanidad conoció la monarquía, que usted sabe que el pueblo de Israel pidió rey, pero además todos los pueblos tenían reyes. La humanidad conoce el comunismo, conoce el capitalismo, el socialismo, los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha y todo tipo de estos gobiernos. Pero es algo totalmente nuevo. Es algo totalmente nuevo lo que va a suceder. Va a ser un tipo de gobierno que va a tener parte de todos estos gobiernos para resolver crisis. Para resolver crisis van a decir, vamos a tomar lo mejor de aquí, lo mejor de allá. Desde los años 80, fíjese, desde los años 80 se viene hablando del nuevo orden mundial. Desde los años 80 se viene hablando de eso. Y le voy a decir, ¿a qué se refiere cuando usted habla nuevo orden mundial? ¿A qué se está refiriendo? Hermano, se está refiriendo a la globalización. A la globalización. Es la unión de los países en todo lo que tiene que ver con mercado, con dinero. Usted está oyendo hablar de los tratados de libre comercio. Mire, hermano, eso le está preparando el camino al anticristo. Le está preparando el camino al anticristo. Y yo le voy a explicar por qué. Yo le voy a buscar aquí y le voy a leer sencillito lo que dice la Wikipedia acerca de qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico. Mire, hermano, es la interrelación económica entre todos los países del mundo. Es el camino por donde va a caminar el anticristo. No hay otra forma de que sea diferente. Es el camino. Ya nosotros dijimos que si existe un caos, se unen los países, forman un comité, forman un gobierno con los diferentes cargos. Alguien tiene que presidirlo. Esta persona que presidirá será quien va a dirigir al mundo. Por medio de la globalización ya se pueden, no tienen que darse cita en ningún lugar, sino tienen en una hora. Una de las cosas que vamos a ver, estamos viendo, ya existe el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones. Todas las religiones que ahora, no todas las religiones son de Dios. Todas las religiones tienen un mismo Dios. Ese es el ecumenismo.
Oremos todos los musulmanes, los judíos, judaizantes, los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, todo el mundo bajo un sistema libre de pensamiento. Yo puedo creer lo que yo quiera. Y eso va a hacer que usted crea en el homosexual. Mira, ya se aprobó el matrimonio gay entre hombres y el matrimonio gay entre mujeres. En cuántos lugares del mundo. Dice el Señor que los días cuando Él venga serán como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. La eutanasia es una práctica que lleva muchos años. En algunos países, bueno, pues ya los niños casi no son propiedad de los padres. En otros, ya el dinero, hermanos, es alarmante lo que sucede con el dinero. Ya el cash está desapareciendo. Ya usted es más fácil la tarjeta. En algunos países ya no se ve, sobre todo países de Europa, ya no se ve el dinero. Ya no hay cash. Todo es o por tarjeta o por el teléfono, por un código en el teléfono. Es más fácil, no le roban. Ahora con el problema de la falsificación en las tarjetas, los fraudes a las tarjetas de crédito, pues todo esto está llevando a una sola cosa, a un microchip para que usted pueda comprar y vender. No crea que no existen. Y no es mitológico, hermano. No estamos hablando de una película, ni estamos hablando de la mitología griega. Estamos hablando de la realidad. Ya existen microchips que le ponen debajo de la piel, le ponen a los perritos. Y usted se pierde un perrito y lo encuentran, lo llevan a un lugar y con un aparatico saben el nombre del perrito, la dirección del perrito. Y qué inocente ese microchip. Hermano, ya existen millonarios que por proteger a sus hijos le han instalado el chip. ¿Por qué? Primera, no tienen que cargar con cash, no van a ser asaltados. Y segunda, están todo el tiempo localizados, aunque estén debajo de la tierra, aunque estén en un submarino, donde quiera, por satélite, hermano, pues se localizan. Pues para los millonarios, para las personas que tienen muchos recursos, es excelente, es muy bueno tener este microchip. Pero cuidado, porque este será otro tema del que hablaremos. Y vamos a terminar la noche de hoy como comenzamos. ¿Cuál es el tiempo histórico que estamos viviendo dentro de la profecía bíblica? Los tiempos previos a que aparezca, a que se manifieste el anticristo. Estamos viviendo tiempos de apostasía y de caos. Y si usted cree que va a mejorar, lea las escrituras, hermano. Lo único y lo mejor y lo más excelente que nos puede suceder es buscar la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, porque hay poder para la iglesia y la única protección que existe se llama el Espíritu Santo de Dios. No busque la ciencia, no busque la sabiduría de los muertos, no busque la hechicería, no busque la pornografía, no busque en el internet nada que no glorifique a Dios. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y estarás preparada, iglesia, para cualquier cosa que pueda suceder. Esperamos la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga. La Iglesia Esperanza de Vida te saluda y te invita al próximo jueves a continuar con nuestra serie El Apocalipsis y los tiempos finales. Te amamos.